Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos. Lo primero, gracias por estar aquí en la Casa del Pueblo, la sede del sindicato UGT y casa de todos vosotros y vosotras. Me llamo Juan Luis, soy el responsable de UGT en Almansa y Comarca y miembro de la ejecutiva de UGT FICA en las secciones de formación, salud laboral y medio ambiente. Y precisamente pues, por la implicación del sindicato UGT y por mi puesto en la ejecutiva, pues evidentemente nunca dudamos en acoger toda esta serie de actos. En cuanto aquí el compañero Juanjo nos solicita el salón de actos, estamos encantados para acoger todo esto. Y bueno, pues para mí es un orgullo contar con hoy en esta casa con la presencia de Santiago Gasset Peinado, socio de la Asociación Naturalista Llora y La Valle. ¿Ponemos el micro? No lo sé. Yo creo que me están oyendo bien, ¿no? ¿Lo ponemos? No hace falta, está preparado, pero yo creo que con mi voz se me oye. Otra cosa no, pero voz tengo. Bueno, como os decía, socio de la Asociación Naturalista Llora y La Valle de ANAP, presidente de Acción Ecologista Agro y de Asbona, de Moisén. Abogado, desarrolla algunos recursos contra actuaciones renovables y participa en la Plataforma Nacional de Energías Renovables. Y bueno, pues nada, ya tras la presentación de nuestro invitado, espero que todos y todas disfrutemos de su conocimiento y de su charla. Y bueno, Santiago, pues muchas gracias por estar aquí y te doy la palabra. Bueno, pues gracias a UGT y gracias a los organizadores que han querido dar un poquito de vida a la localidad y dar un poco de vida en el debate y en avanzar hacia adelante. Hablamos de las energías renovables y si son una oportunidad o son un riesgo, pero a lo mejor me subo un poquito más arriba. La Constitución española dice en su artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Dice además que son valores superiores la libertad, la justicia y la igualdad, y que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Bueno, pues esto es muy bonito, la Constitución es muy bonita, pero la realidad es que no tenemos una democracia tan buena como para poder presumir. Existen disfuncionalidades en esta democracia y en otras. Y con la ayuda de todos, y esto tiene que ver con lo que hacemos hoy, podemos mejorarla. Existe una tendencia muy clara, y eso lo veo yo en los tribunales, a la plutocracia. Plutocracia se llama gobierno de las empresas. Entonces, las empresas en España tienen mucho poder y eso se manifiesta, por ejemplo, en las energías renovables, de las que vamos a hablar hoy. Podemos ver también esas disfuncionalidades en la administración de justicia, que hay una politización. Podemos ver que existe corrupción de manera reiterada, pasan los años, los lustros, las décadas, y sigue habiendo casos de corrupción que no deberían de estar, pero suceden. Aparte, hoy tenemos redes sociales, tenemos unos medios de comunicación sesgados, la información igualmente sesgada, noticias falsas, falta de debate. Y esto tiene que ver con todo lo que hacemos hoy. Si queremos mejorar la democracia, tenemos que dar datos ciertos, tenemos que debatir y a partir de ahí tomar decisiones. Para que las empresas puedan gobernar o los medios de comunicación nos puedan manipular, necesitan que tengamos pocos datos. Más aún si nos dan datos falsos, que tenemos una cierta tendencia, parte de la población, o tiene una cierta tendencia, parte de la población, a creérselos. Por eso es necesario que exista un debate en relación a la implantación de las energías renovables, porque nos afecta, sobre todo a localidades como Almansa, que somos muy afectados por ellas. Por eso, ese debate no se está realizando, ni se ha realizado. Nosotros, cuando enviamos notas de prensa de alguna de estas actuaciones, no suelen tener mucha repercusión, mientras que las notas de prensa de las patronales renovables sí que la tienen. Unos pagan publicidad y otros, pues no. Tenemos razones, tenemos datos, pero no tenemos ese dinero para pagar publicidad.
un modelo de implantación u otro va a tener unos diferentes efectos. Y ahí tenemos que participar todos a la hora de decidir cuáles van a estar, cuáles vamos a decidir. Cuando tenemos opacidad, cuando tenemos mentiras, engaños, sobornos, y todo esto lo vamos a ver a lo largo de la exposición, la ciudadanía y la administración no puede decidir igualmente. Eso es lo que queremos iniciar hoy, dar datos y dar valoraciones. Vamos a ver un poco la situación que tenemos tanto en Almansa como en las comarcas circundantes. Almansa es un punto de encuentro entre diversas comunidades autónomas. Con todas ellas tenemos una relación especial o cercana, unas más, otras menos. Entonces, por ejemplo, la situación en las comarcas valencianas, aquí vemos un reparto de la implantación de energías renovables en función de las comarcas y, en este caso, el reparto por número de megavatios por persona. Entonces podemos ver cómo el Valle de Ayora tiene una importante implantación de energías renovables. Estamos hablando de casi 1000 megavatios, algún proyecto se ha caído, algún otro saldrá. En el caso del Alto Vinalopó también tienen más de 1000 megavatios, lo mismo. 1000 megavatios ahora. 1000 megavatios, para que os hagáis una idea, es un gigavatio, que es la potencia de la central nuclear de Cofrentes. En el caso del Valle de Ayora se quiere sustituir esa potencia y esa capacidad de traslado de energía que tiene la central nuclear por energía fotovoltaica. Vemos, por ejemplo, en este plano, cómo las comarcas del interior son las que se llevan las plantas fotovoltaicas, mientras que algunas de costa no tienen ninguna, ¿no? Caso de Valencia y algunas otras. Las empresas, y esto lo veremos posteriormente, se ha hecho un modelo adaptado a las empresas, y las empresas lo que están buscando es terreno barato. Terreno barato es secano, aunque esté un poquito más lejos. Y con eso vienen también posteriormente las líneas de alta tensión, que también generan una importante afección. También en comarcas vecinas hay una afección eólica. Vemos, por ejemplo, en un mapa de la Comunidad Valenciana, cómo son las comarcas de interior las que tienen una mayor implantación, también tienen unos vientos más favorables, y dentro de ellos, en el segundo plano, vemos como en el Valle de Ayora hay una implantación que ya empezó a finales de los años 90 y que viene hasta hoy. En nuestras comarcas de Albacete también se están implantando, por ejemplo, Bonete, aquí vemos un plano del término municipal de Bonete, y en blanco están las plantas. No he podido encontrar cuál es la potencia total, pero bueno, como sabemos más o menos las hectáreas que se necesitan para una determinada potencia, podemos más o menos calcularlo. Y estamos hablando que había unas 900 hectáreas, eso implica que en Bonete a día de hoy hay algún proyecto todavía que se está intentando implantar, estamos hablando de 400-450 megavatios, que no es poco para una única localidad. En Almansa, antes hablábamos de opacidad, ¿no? Pues hemos preguntado tanto a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como al Ministerio de Transición Ecológica los megavatios que estaban tramitándose o estaban autorizados en Almansa. Después de 3 meses, que ya ha pasado el plazo previsto en la normativa, no nos han dado la información. Estos son uno de los déficits de nuestra democracia. A mí, al menos como abogado, me cuesta mucho tiempo el conseguir la información. Me cuesta más de una vez acudir a los tribunales o acudir al Consejo de Transparencia para que nos den la información. Aquí vemos esta opacidad por parte de las administraciones. Bueno, se ha hablado de lo que he podido hablar y lo que he podido oír por ahí, algún técnico que se estaban moviendo proyectos por 1000 megavatios. Sí que es cierto que hay algún proyecto, los que están cerca del puerto de Almansa, que era el Almansa 1, 3 puntas. Estos dependían de una línea de alta tensión a Montesa, que nosotros tenemos un contencioso puesto y la sentencia tiene que estar dictada, pero no nos llega. Están ahora notificando, el Ministerio está haciendo movimientos diciendo que cierra los recursos porque ya han cerrado el expediente. No es lo mismo cerrar el expediente que anular la resolución, que es lo que nosotros buscábamos. Bueno, yo como abogado me puedo oler esta coincidencia de notificaciones con periodo de sentencia, puedo oler que pueda haber alguna actuación en conjunto, ¿no? Ya es lo que veremos. Yo espero que en este julio me llegue la sentencia.
A ver si me da tiempo en agosto para poder presentar el recurso, ¿no? En energía eólica tengo también los datos, como se juntan algunos parques, se juntan unos municipios con otros, he puesto de lo que es nuestras comarcas a nivel de Albacete, ¿no? Tenemos una potencia total de unas 600 megavatios, que no es poco. Ya hemos dicho antes que la central nuclear de Cofrentes es 1 gigavatio, 1000 megavatios. Estamos hablando que ya Bonete tenía otros 450 megavatios, ya hablamos de 1 gigavatio en total. Y lo que venga en masa, pues vamos a tener una potencia elevada, ¿no? En relación a lo que hay. Ya os digo que eso no lo pondrán en ciertas capitales. Hablaré posteriormente del impacto en lo que es los puestos de trabajo, pero bueno, algo ya nos dice lo que hay, ¿no? Alpera ha perdido 11 habitantes desde el año 2016, en 10 años. Y Gueruela, que tiene una potencia eólica instalada, ha perdido 90 habitantes. Bonete ha perdido 170 habitantes en 10 años, con 450 megavatios. Ayora ha perdido 38. Eso quiere decir, ya intuimos que esto no es un revulsivo de carácter laboral. Lo vamos a ver posteriormente, no solo no es un revulsivo, sino que es una rémora, es una limitación laboral. Esto ya es una indicación, pero lo veremos posteriormente. Este es uno de los datos que queremos hablar y vamos a ver cómo aquí también hay bulos, también hay mentiras, también hay trampas, llegando casi a la estafa, ¿no? Por ejemplo, en su momento lo estuve estudiando y veía cómo los planes de repotenciación del mundo rural, de darle fuerza, de dar población al mundo rural, decían, no, las renovables son muy buenas. Y pregunté en un par de casos, en un caso al Ministerio, en otro caso a la Consellería competente en el ámbito autonómico valenciano. Les dije, oiga, ¿dónde están esos informes que ustedes dicen que esto genera empleo? Y no los tenían, no los conocían, porque no había. Pero sí que lo habían puesto y nos han dicho que al mundo rural, a las comarcas, nos tienen que venir unos cuantos molinos, plantas fotovoltaicas, para conseguir que revivamos el empleo. Yo soy nacido en Madrid, no tengo nada contra las capitales, mi familia vive en Madrid, pero me duele mucho cuando vienen a las comarcas rurales a engañarnos para sacar ellos unos réditos a final de año a costa nuestra. Y esto pasa más de lo que sería habitual y lo veremos posteriormente porque aquí en Almansa también somos afectados. Sí que hay otros estudios, no se meten mucho en lo local, algunos de ellos, pero bueno, ya nos indican. Por ejemplo, el Banco de España realizó un estudio que en sus conclusiones ya viene a apuntar que las energías renovables no reducen el desempleo, que sí, si aumentan el empleo es en las zonas urbanas, que las instalaciones recientes con mayor tamaño generan menos empleo y a pesar de que tengan más megavatios instalados. Y que en el caso de la energía eólica, el estudio concluye que sus efectos son mucho más débiles en el empleo que en el solar. Yo lo puedo ver aquí por mi actuación profesional, que vienen empresas a realizar mantenimiento de empleo desde Galicia, Andalucía, desde otras comunidades autónomas. Es decir, que ya a mí me viene bien, pero que ese empleo no se está radicando aquí. Puedo señalar incluso que una de las actuaciones que se hacen en plantas fotovoltaicas es la limpieza, entre comillas, o el quitar la vegetación, ¿no? Pues ser empresas que vienen desde Ciudad Real a hacerlo aquí, es decir, que es que ni siquiera la labor de pasar una máquina para quitar la vegetación, ni siquiera ese trabajo se lo hacen empresas de aquí, sino que vienen de Ciudad Real, con lo cual el impacto en la reducción de emisiones de CO2 es casi que nulo. Bueno, hay otro estudio de la Universidad de Zaragoza que venía a concluir que la creación de empleo es baja, ¿no? Sergi Saladí es un doctor en geografía y profesor universitario que le ha dedicado algo de tiempo y bueno, dice que en cuanto a la generación de empleo en el sector eólico se crea un puesto de trabajo por cada 50 megavatios, que estábamos hablando de unos 600 megavatios, es decir, que 12 puestos de trabajo aclaran que pueden ser fijos o temporales,
12 puestos de trabajo por esos 600 megavatios, lo cual es muy poquito para el impacto que tiene en la estética de nuestras sierras y el efecto que pueda tener, por ejemplo, en el turismo o en la calidad de vida. Señala también que solo hay un 0,7% de los trabajadores empadronados en las comarcas en las que se implantan y que a más potencia fotovoltaica, más despoblación. Señala que el 80% de los municipios de Cataluña donde instalaron parques eólicos perdieron población y que en el caso de la Comunidad Valenciana esto subió al 90%. Estos datos los he extraído y quiero ser muy puntilloso a la hora de decir en qué me apoyo, porque tenemos que luchar al bulo con datos ciertos, con fundamentos y con apoyos y justificaciones. Entonces, en el Valle de Ayora, ANAV realizó unas alegaciones al Valle Solar, a un proyecto que se llama Valle Solar, y ellos contestaban y no se daban cuenta que esto tiene efectos. Dice, no, si esto implica poco personal, un personal de forma puntual y la mayor parte del tiempo no hay presencia humana, ¿no? Esto es lo que señalaban. En algún momento, muchas veces meten los bulos por internet, pero en algún momento se les escapa una realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una revista de PV Magazine, es una revista online que trata de materia de energías renovables, y señala que Valle Solar iba a suponer 6 empleos fijos para la explotación. No te dice cuántas hectáreas ocupaba, pero si lo miras en el visor de la Generalitat Valenciana eran 600 hectáreas, con lo cual es un puesto de trabajo por cada 100 hectáreas. Y hoy en día nos podemos sentir casi que afortunados porque hay casos todavía peores. Cuanto más grandes, menos puestos de trabajo. Generalmente el puesto de trabajo que puede haber en plantas fotovoltaicas es limpiar las placas, realizar vigilancia, y hay algunas en que hacen la limpieza entre comillas de quitar vegetación, y hay otras que tampoco hacen eso. Cuando son plantas grandes o tienen varias plantas, que muchas veces las trocean, hay veces que a lo mejor hay que recolocar alguna alguna placa se ha soltado o algún tornillo, entonces necesitan 2. Si son varias plantas, viene el otro trabajador de la otra planta, se ayudan y luego van a la otra. Entonces no generan mucho puesto de trabajo. Hay otro caso de una planta fotovoltaica en Extremadura muy conocida porque es muy grande, Núñez de Balboa, no sé si es la más grande de Europa, y de hecho hubo un artículo en el Confidencial donde expresamente lo dicen: oiga, ¿dónde están los empleos que se prometieron? Y aquí se prometieron más de 2.000 puestos de trabajo entre la construcción y los cargos indefinidos, y hablan de que hay 5 puestos de trabajo en 1.000 hectáreas, un puesto de trabajo por cada 200 hectáreas. Más aún, obtuvieron una importante rebaja en el impuesto de bonificaciones de construcciones, instalaciones y obras, que ahora están viendo la necesidad de obligarles a que se devuelvan, ¿no? Son claras algunas de las referencias de los vecinos que dicen: yo no he visto mejora ninguna. Otro decía: el pueblo está peor que estaba. Dice: solo hay 5 personas trabajando. Dicen que el día que visitaron la planta solo había una persona trabajando en esas 1.000 hectáreas, es decir, que esos 5 puestos de trabajo incluyen las vacaciones y los fines de semana. Es decir, que esto es una empresa grande que era Iberdrola, que además luego tuvo otros problemas por algunas ilegalidades y a lo mejor tienen que quitar todas las placas solares. Bueno, no podemos presumir muchas veces de nuestro sector energético. Sí que podemos comparar con el empleo que genera la agricultura. Probablemente todos en mente tenemos: la agricultura, eso no es rentable, eso es mejor cualquier otra cosa que la agricultura. Pero bueno, la gente vive de la agricultura, es un sector que genera una parte del Producto Interior Bruto. Se dan subvenciones a los agricultores, y esas subvenciones se dan en función de lo que se llama la UTA, Unidad de Trabajo Agrícola. Entonces, cada comunidad autónoma calcula cuántas hectáreas hacen falta para un puesto de trabajo. Y con eso, yo las he cogido las de la Comunidad Valenciana, las más cercanas, pueden ser diferentes, y de hecho tenía las de Castilla y León. Puede haber diferencias en función de la climatología, la rentabilidad de los suelos, pero vemos que esto salimos perdiendo. Por ejemplo, una planta fotovoltaica te genera un puesto de trabajo entre 68 y 100 hectáreas. Sin embargo, el cereal y el girasol, que es lo más sencillito, lo mismo, con 68 hectáreas
te genera un puesto de trabajo. Hay una diferencia, si alguien dice, bueno, pues a igualdad mejor fotovoltaica, más modernidad o algo así, pero no, porque mi padre era ingeniero agrónomo y tenía y tiene una empresa de cereal, vende maquinaria agrícola. Entonces yo he vivido en zonas cerealísticas también y bueno, el cereal, si tienes árboles tienes que podar, tienes que arar, pero el cereal es pasar el arado, plantar y luego cosechar, que hoy en día te vienen de fuera y te cosechan. Con lo cual un propietario de cereal te trabaja menos de un mes al año. Mi padre decía 15 días de trabajo al año, ¿no? Pero es un autónomo, trabaja 30 días al año y el resto del año pues puede tener un ganado, puede hacer trabajos agrícolas en otro sector o puede tener cualquier otro negocio o puede estar en el bar y es un autónomo. Mientras que en el otro lado tenemos un puesto de trabajo el más sencillo con el salario mínimo interprofesional que en el momento en que no rinda o que encuentren una máquina que lave que ya no existen, que lave las placas, se va a la calle o le reducen las horas de trabajo. Con lo cual prefiero la agricultura. Pero es que ya si comparamos con otros cultivos, ya sale ganando otros cultivos, ¿no? Por ejemplo, las aromáticas, ya veis, un puesto de trabajo por 43 hectáreas. Si son aromáticas, si son olivo, 11 hectáreas, vamos a poner que fuesen más, pero es que hay tanta la diferencia que incluso el olivo, que aquí se cultiva olivo, y ya sabéis que bueno, unos años pues te sale algo y otros años no te sale tanto, pero las estadísticas dicen que se consiguen más puestos de trabajo. Los que hacemos, bueno, yo ya no hago, agricultura de fin de semana, dices, pues no sale rentable, no, la agricultura de fin de semana no te sale rentable. Pero al que vive de ello y está todo el día trabajando, bueno, le sale algo más y la Unión Europea procura que haya una mínima rentabilidad. La vid, entre 3 o 6 puestos de trabajo por 100 hectáreas. Si hay producción de vino, ya se aumentan otros 3 puestos de trabajo. El almendro necesita unas 10 hectáreas, la cereza 5 hectáreas y ya si hablamos de regadío, según el tipo de regadío, si son árboles, si son hortalizas, hay algún tipo de regadío que en una hectárea te genera 2 puestos de trabajo, depende de lo intensivo que sea, pero siempre te va a salir más rentable. La administración dirá otra cosa. Tenemos el caso aquí en Almansa. Vino esta planta fotovoltaica, la que está en Casa Alcoy, y prometió, y ahí está su memoria, 50 puestos de trabajo estables, puestos de trabajo de mantenimiento. Yo lo pedí en el juzgado, en uno de los procedimientos, concretamente en uno que llevo en el Valle de Ayora, declaración de prioridad energética, y bueno, me tocó la flauta porque los magistrados suelen evitar estas cosas y sí que me dieron la información y se habían quedado, me dieron 4 nombres, yo sé por otras fuentes que son dos personas y 2 que suplen las vacaciones. O sea que de los 50 puestos de trabajo, un día me fui a las 7 de la mañana, esperaba que aquello hubiese un embotellamiento de coches, pero nada, no, solo pasó un coche y se cruzaron, eran 2 personas. La empresa, que era, si no recuerdo mal, bueno, Medina Solar, que era una filial de prometió también crear un aula verde, hacer una maqueta a escala, organización de cursos de capacitación, esto que hizo lo creo, y organización de jornadas de visita a la central solar fotovoltaica La Almansa, dice, ¿no? Dirigidas a colegios, profesionales del sector y demás personas. No os preocupéis de concertar una cita porque no la encontraréis. Posteriormente esta empresa, como ya hemos dicho, no se crearon 50 puestos de trabajo, se vendió a una multinacional china, que es Three Gorges Spain. Three Gorges es 3 gargantas. 3 gargantas es la Iberdrola o Endesa china, es una empresa estatal fuerte. Y bueno, pues invierte alguna vez fuera, es decir, que dieron su pelotazo. Les dimos una bonificación, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. La empresa lo justificó, algunos concejales preguntaron, oye, ¿y los puestos de trabajo? Y le dijeron, no, si es que esto nos es bueno porque tenemos más energía para el polígono industrial, que es lo que había dicho la empresa también en la justificación. Aquí en Almansa podemos pensar, tenemos un problema en el sector del calzado, los medios de comunicación, el tren cada vez tiene menos potencialidad, menos capacidad, eso puede ser el debate. Lo que no sabíamos es que teníamos un problema de falta de energía,
Pero la empresa nos dijo que nos faltaba energía y que cualquier día nos iban a cortar la luz y nadie lo comprobó. Nos engañaron o nos dejamos engañar, no lo sé, y ellos consiguieron una importante bonificación del impuesto de construcción, instalaciones y obras, que eso le revirtió algún CEO de alguna empresa energética. Nadie comprobó, por supuesto, si era cierto y no se ha realizado ninguna actuación extra. En algún momento se me ha pasado por la cabeza denunciarlo a Fiscalía y no termino de tenerlo claro porque no sé lo que hay detrás. Esto, por eso os digo, os hablo de la opacidad, de las mentiras, llegando casi a la estafa. Este es un caso que tenemos en Almansa sin irnos muy lejos, pero es relativamente habitual. Bueno, como hemos visto en conclusión, esto, lo que genera puestos de trabajo está en duda y los hechos objetivos dice que puede ser hasta negativo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Almansa se debe plantear, ¿debemos de tener estas plantas o en qué cuantía debemos de tenerlas? Esta sería una parte del debate que se debería generar en esta población. Bueno, pero también tiene unos efectos en la agricultura y soberanía alimentaria. Bueno, la democracia es un sistema de gobierno deseable, por supuesto, pero tiene algunos déficits y uno que podemos ver común a todas las democracias es que se piensa a 4 años vista o a 5 años vista en función de las elecciones, con lo cual pensar a largo plazo les cuesta. Normalmente los que estamos aquí, a muchos los conozco, somos de los que pensamos a largo plazo y nos importa, por ejemplo, la soberanía alimentaria. Es muy fácil hablar de bueno, quizá falten alimentos, ¿no? Pero probablemente se van a reír de nosotros. Pues periódicamente oigo alguna gracia, ¿no? Por lo que ponen en redes sociales. Agenda 2030, ¿no? Ustedes comerán insectos. Todo porque en algún momento la ONU sí que habla de esto, habla de la soberanía alimentaria. Y dice, bueno, tenemos que tener en cuenta que la ganadería supone muchas hectáreas para poca comida, mientras que hay otros alimentos que con menos hectáreas generan más comida. E incluso en la generación de proteínas, lo dejan caer, los insectos con menos hectáreas, con menos toneladas de cereal, generan más comida. Lo dejan caer, pero nadie lo obliga. Quien no quiera comer insectos no lo comerá y no hay por qué comerlo. Bueno, pues vamos a ver que hay una afección. Por un lado, tenemos el peligro de que el cambio climático reduzca las cosechas. Tenemos el peligro de que la aplicación, la necesidad de reducir los fertilizantes en la agricultura reduzca las cosechas. Tenemos el peligro de que aumente la demanda y si además conseguimos que perder mucho territorio en plantas fotovoltaicas, podemos tener un problema. Esto lo vamos a ir desarrollando. En un debatillo, ¿no? en la antigua Twitter con Pedro Fresco. Pedro Fresco es una persona que sabe mucho, un gurú de las energías renovables. Antes trabajaba en la consellería hasta que le echaron y se fue a trabajar donde le correspondía, que era la patronal de las renovables, que era donde les había estado haciendo el trabajo con dinero público y pasó a trabajar, a defender las energías renovables o las empresas de energías renovables ya con dinero privado como correspondía. Entonces, debatiendo con él, que había que ponerle el beneficio de que hablaba con todo el mundo y debatía con todo el mundo, sí que me decía, mira, hacen falta 250.000, España podría necesitar 250.000 megavatios de solar fotovoltaica. Eso si lo generamos, si lo cambiamos en kilómetros cuadrados, más o menos por cada megavatio se vienen a ocupar entre 1,8 y 2 hectáreas, ¿no? Con eso podrían salir unas 450.000 hectáreas o 4.500 kilómetros cuadrados. Eso, para que nos hagamos una idea, eso viene a ser un poco menos que la provincia de Alicante o algo más grande que la provincia de Pontevedra o que la provincia de Las Palmas o de Tenerife por separado, o que Guipúzcoa o Vizcaya o Álava. Ojo, esos 250.000 megavatios no hablan de hidrógeno, no hablan tampoco de surtir de hidrógeno a toda Europa, ni de electricidad a toda Europa. En algún momento Elon Musk ha dejado caer, no, si Europa tiene mucha capacidad para generar electricidad, aquí, en España, no en otro sitio. Entonces, bueno, tendríamos que ver los beneficios que puede tener el convertirnos en el lugar donde se genera
electricidad en Europa. Yo siempre digo, muchas de las actuaciones que tenemos en nuestras asociaciones de defensa del territorio es porque alguien en una capital decide que un marrón, algo desagradable, algo incómodo, lo van a poner en el mundo rural. Puede ser una granja, una macrogranja de cerdos, puede ser una planta de biogás, como tenemos aquí, puede ser unos parques fotovoltaicos o de energía eólica. Siempre digo, si lo ponen aquí, muy bueno no será, porque lo que es bueno se va a la capital. Si es una industria que genera muchos puestos de trabajo con muy poquita afección, eso va a ser difícil que lo tengamos aquí. Por lo tanto, muy bueno no tiene que ser. España es deficitaria en cereal. Por ejemplo, Pedro Fresco, ese día que debatíamos, decía ya, pero es que España es una potencia exportadora de agricultura. Sí, en productos hortofrutícolas, pero en cereal no. En cereal, así de resumen, lo ponen en el de más abajo, venimos a importar un 50%. Una parte importante de ese cereal va a granjas de animales, sí que es cierto, pero nosotros también nos gusta el pan y el cereal es una base de la alimentación en cualquier parte del mundo. El cereal es una base de alimentación, ahora no lo entendemos, hoy que tenemos neveras, pero el hombre ha tendido a tener alimentos que se conserven. Es decir, tú cosechas en un momento y tienes alimento un año, si tienes alimento 2 años o 3 años, eso te da reservas. Entonces, el cereal, el vino, el aceite, la almendra, son alimentos que tienen importancia porque se pueden conservar y pueden durar de un año a otro. Eso, ahora que tenemos nevera, periódicamente abres la nevera y algo se te ha perdido, pero antiguamente no había neveras, con lo cual tenías cereal y, bueno, pues cuando tenías que comer, preparabas harina y con eso se comía. Es decir, que es muy importante. Ahora estamos muy acostumbrados a ir y comprar fruta que viene de Argentina, viene de Sudáfrica, tenemos fruta que puede venir de la otra parte de España, plátanos de Canarias, pero eso es así hoy, no ha sido antes así de esta manera y no sabemos lo que puede pasar en el futuro. La reducción de combustibles fósiles también reduce la producción de fertilizantes y esto impacta en la producción agrícola. Antiguamente la gente vivía de las tierras, era una economía fundamentalmente agrícola y hoy tenemos muchos más excedentes. Una de las razones es la mecanización, pero hay otra razón, los fertilizantes. Los fertilizantes se generan con energía y los fertilizantes suponen un aumento del 30% de la producción agrícola. Por ahí, unos más, otros menos, en algún caso hasta el 50%. Es decir, que si se reducen los combustibles fósiles, vamos a tener una producción agrícola inferior. Esto pasó, por ejemplo, cuando comenzó la guerra de Ucrania, los precios del gas aumentaron y Fertiberia, por ejemplo, paralizó alguna planta de fertilizantes, en este caso una de Huelva, por el precio del gas. Eso implica el aumento del precio de los alimentos y la reducción de las cosechas. Bueno, el cambio climático también puede afectar a las cosechas. Incluso los datos de las organizaciones agrarias ya señalan que hay una reducción de las cosechas y, por ejemplo, señalaban que se pueden reducir las superficies aptas para producir vino y que se pueden generar daños importantes. Puede incluso descender más de un 15% el rendimiento de los cereales como el trigo en algunas regiones. Esto genera también que hay cultivos que antes se hacían en España que ahora se van a pasar a realizar en Francia, ¿no? La línea del olivo ya va a entrar en Francia. El olivo no se puede cultivar en el norte de España, pero por el cambio climático va a poder cultivarse más arriba. Y otros cultivos que son propios de la cuenca mediterránea se van a poder realizar más en el norte, lo cual va a empobrecer nuestro sector agrícola. Aumentará también la demanda de productos agrícolas y este peligro no lo debemos de dejar de considerar, ¿no? Porque la gente puede estar enfadada si no se va de vacaciones, puede estar enfadada si no tiene televisión, pero cuando se enfada de verdad es cuando no tiene que comer.
Os acordaréis de la primavera árabe, eso creo que fue el 2012. La primavera árabe supuso la caída de la dictadura en Túnez, la dictadura en Egipto, el inicio de una guerra civil en Libia, el inicio de una guerra civil en Siria y un terremoto político en todo Oriente Medio. En ese año, eso no se termina de decir, pero si lo buscáis, primavera árabe, cambio climático, hay una relación. Ese año hubo un impacto de las temperaturas en el norte de Europa, hubo unos incendios forestales muy fuertes, incluso en Siberia. La producción de cereales en Ucrania y en Rusia descendió, de hecho cerraron las exportaciones para guardarlo para ellos, y eso supuso un aumento del precio de los cereales. Las 7 empresas más importantes del norte de África son empresas importadoras de cereales. Ellos con lo que pueden producir no tienen suficiente y es una base muy importante de lo que ellos consumen como productos agrícolas. Entonces, aumenta el precio, aquí lo aguantamos, pero en el norte de África, que es una economía de subsistencia, no. Y de repente familias que su economía era tener para comer a final de mes, su economía no era irse de vacaciones, no era comprar un coche o comprar una televisión o que los niños se fueran a estudiar fuera, su economía es comer. De repente no pueden comer y de repente alguien desesperado se quema a lo bonzo, como pasó en Túnez, y eso desata una revolución, una ola de protestas por todo el norte de África y Oriente Medio. Las economías más fuertes pudieron aguantarla, pero en las otras llevó a estabilidad y a muchos muertos. Es decir, que si un día tenemos un problema con la producción agrícola, puede pasar que haya mucha gente cogiendo una barca desde el norte de África y viniéndose aquí a comer y bueno, pues aquí los acogeremos, pero no es lo más deseable, ¿no? Y porque podemos llegar a tener todos hambre y eso no es lo más deseable. Y parte de ese cambio climático, por ejemplo, o calentamiento global, lo hemos generado nosotros. Debemos de pensar en estos efectos sociales y políticos a largo plazo. Debemos de pensar si estratégicamente nos conviene tener kilovatios o agricultura, o si esos kilovatios quizá debamos colocarlos en otro lugar para salvar toda la agricultura posible. Ese debate no está. Ese debate no está ni en esta localidad ni está en el Parlamento. Podemos tener otros debates diversos, pero este que es importante porque nos jugamos aspectos de vital importancia, no lo estamos teniendo. Siempre digo que nosotros, desde las asociaciones ecologistas, debemos dar alternativas y yo creo que las hay. Algunas pueden no ser agradables, desde luego, desde el punto de vista de lo que tenemos hoy, pero hay que darlas. Y nosotros, los que estamos en asociaciones ecologistas, y no tengo apuro en decir ese nombre, tenemos que ser atrevidos y no nos tiene que dar vergüenza el decir lo que es. Entonces, principal objetivo, hicimos un resumen en su momento, el primer objetivo es parar el cambio climático o el calentamiento global. Aquí no estamos para hacer empresas fuertes, que alguien gana dinero o incluso, bueno, generar puestos de trabajo que tampoco los genera, o sea que tampoco voy a decir. Pero el objetivo al que debemos mirar es parar el cambio climático. Las leyes que se han ido aprobando han ido mirando, vamos a ponérselo fácil a las empresas. Que estos señores puedan venir aquí, invertir y tengan seguridad jurídica de que van a ganar dinero. Ese ha sido su objetivo. Ese puede ser su objetivo, pero no es el nuestro. Vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, un aspecto sería la soberanía energética popular. De alguna manera, estas facilidades para la energía se deben de repartir y a las empresas que vienen se les pone muy fácil, pero a los particulares no. Yo tengo energía solar fotovoltaica y me pusieron problemas. El ayuntamiento, tuve que pelear mucho. De esa pelea, ANAV hicimos una propuesta de ordenanza que se aprobó y ha facilitado mucho las cosas. Inicialmente me pedían un proyecto, por más que la ley dijera que no hacía falta proyecto, me empeñé y no presenté proyecto. Luego me dijeron que no, que me tenía que retranquear 3 metros, con lo cual aquello no servía para nada, porque la norma decía que las cajas de ascensores, los depósitos, cajas de escalera y similares se deben de retranquear 3 metros. Ya veis el parecido entre una placa fotovoltaica que está a la misma línea de tejado, las mías no se ven, con las
cajas de ascensores, ¿no? Bueno, me puse terco y al final se aburrieron y me dejaron estar. Pero vamos, me querían quitar las placas. Luego, para que te autoricen, tienes que aguantar, esperar un año que estás regalando la energía excedentaria, una especie de tasa que tienes que pagar. Luego, yo tengo excedentes, estoy en la casa de calle Méndez Núñez, en donde tenemos el negocio, tenemos las placas y luego nuestra casa más abajo, son 200 metros. El excedente no me lo puedo llevar a mi vivienda, con lo cual lo tengo que vender al precio que me diga la empresa suministradora. Es decir, que todos son dificultades. Debe ser una transición justa. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana hacíamos el cálculo, ellos dicen, bueno, hay que poner tantos megavatios. Hemos visto en el plano que se concentran en ciertas comarcas y hacíamos el cálculo, mira, entre todos los municipios de la Comunidad Valenciana solo hace falta 30 hectáreas por municipio. Ya os digo yo que en las capitales no hay ni 30 hectáreas. Al final, esas normas se ponen para facilitárselo. A una empresa les sale mucho más rentable tener una planta de 200 megavatios y mucha superficie que tener una de 30 hectáreas de 15 megavatios. Entonces pasa lo que pasa. Entonces eso no es justo. A algunos nos caen las cargas y los beneficios van en otra dirección. Se deben de respetar también las comarcas rurales. Bueno, pues es un criterio que se debe tener, lo dice la Constitución. Lo digo yo, pero vamos, lo dice la Constitución también. Y yo a veces en los pleitos lo suelto, sabiendo que no van a hacer ni caso, pero bueno, les hago un repaso de la Constitución, a ver si algún magistrado se despierta. La soberanía alimentaria, yo también quiero que se piense, vamos, mi asociación, las asociaciones en las que estamos pensando en que debemos pensar a largo plazo en la soberanía alimentaria. Y en un futuro no tenemos que elegir entre megavatios y alimentos. Se debe respetar en la medida posible la producción agrícola. Bueno, decrecimiento, ¿no? Hablamos de decrecimiento y probablemente más de un influencer o gurú de la energía se reirá, ¿no? Decrecimiento, bueno, pues debemos de ir reduciendo el consumo de energía y la producción de energía. Yo eso lo tengo que decir, otros dirán otra cosa, pero debemos de ir reduciendo algunas comodidades quizá para evitar tener que elegir un día entre comida y megavatios. Eso sí que va a ser una reducción de comodidades. Por ejemplo, vemos la evolución del consumo de energía, todavía el petróleo y el gas aportan el 70% de la energía primaria. Eso lo dijo en su momento Turiel, que sabe más que por supuesto que yo. Entonces, mientras no reduzcamos esa energía, no hacemos nada. Y vemos cómo se nos va vendiendo, no, esto es para reducir el cambio climático, pero al final los datos hablan que se va en otra dirección. Vemos que sí, que hay una reducción del consumo de petróleo, pero hay un aumento del gas natural y las renovables van subiendo, ¿no? Bueno, pues algo de camino se hace, pero todavía hay que ahondar. Por ejemplo, aquí vemos la evolución del consumo eléctrico en España, en este caso, el consumo per cápita, por persona, con lo cual podemos ver lo que muchos de aquí hemos conocido en los años 80, por no decir que la mayoría. Entonces, en los años 80 vivíamos bien, pero teníamos un consumo por cápita que está casi que en la mitad de lo que consumimos ahora. Fuimos subiendo, en los años 90 también estábamos en 3.000 megavatios por persona, vivíamos bien, teníamos nevera, teníamos televisión, nuestras luces incluso consumían 90 vatios, 100 vatios y vivíamos bien. Pero ahora estamos en más de 5.000 megavatios por persona, algo hemos descendido, pero parece que nos cuesta reducirlo, ¿no? Tenemos una nevera, tenemos dos, los hornos funcionan en una plena capacidad. Nuestras comodidades han aumentado y hemos aumentado también el consumo. Bueno, también pedimos proximidad y racionalidad. La energía se va perdiendo en el transporte, se habla entre un 5 y un 15%, tanto en los cambios de tensión como en el transporte en las líneas eléctricas, se va perdiendo. Con lo cual, todo lo cerca que lo tengas es eso que te ahorras de perder energía. También el respeto de la ordenación del territorio y medio natural. Veíamos aquí como tanto en el Valle de Ayora como aquí en Almansa tenemos poblaciones de aves esteparias que no son muy abundantes, que están en un cierto declive y que hay que mantener. También hay que respetar la protección. Por ejemplo, estamos ahora presentando unas denuncias a Fiscalía en la Comunidad Valenciana por
plantas fotovoltaicas instaladas en suelos protegidos, que el Tribunal Constitucional ha dicho que eso no puede ser, o incluso en zonas de la Red Natura 2000, que ya de muchos años atrás el Tribunal Constitucional había dicho que eso no podía ser. No obstante lo cual, se han instalado. Hay veces que yo me extraño, por ejemplo, en Morella hay 2 plantas de unos 50 megavatios de una filial de Acciona. Acciona es una empresa, bueno, que hoy su reputación está puesta en duda, y obtuvieron una autorización para instalarse en zona de la Red Natura 2000. Hay otras en el Valle de Ayora, también hay alguna planta por ahí. En el Valle de Ayora, por ejemplo, se han retirado unos árboles con una subvención europea, unas encinas que se plantaron con subvenciones europeas para instalar una planta fotovoltaica. Con esto nos lo estamos encontrando. Estas plantas fotovoltaicas ocupan 42 kilómetros cuadrados en suelos protegidos y en suelos de la Red Natura 2000. No son ni una ni dos. Ya os digo yo, esto nos pasa mucho. Si yo pongo una pancarta en cualquier sitio, me caen 600 euros de multa, no me lo quitan. 600 euros por persona. Cuando hacemos una actuación, que vayan poquitos, porque a 600 euros por persona no nos rentan. Pero alguien pone una planta fotovoltaica en zona de la Red Natura 2000, que está muy protegido, que es casi que un delito, o que es un delito, y ya os digo yo que no va a pasar nada. Pero bueno, este país es así. Bueno, casos de corrupción. Hemos hablado de engaños, posibles casos de estafa. Bueno, pues casos de corrupción sí que se pueden ver, incluso no tan lejos de aquí, o intentos. Casos que hayamos podido conocer, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, una de mis asociaciones, Acció Ecologista Agro, en su momento se opuso al plan eólico valenciano. En un primer momento las sentencias fueron favorables y en un momento posterior empezaron a cambiar. Hubo intentos de soborno, eso se ha visto después cuando ha llegado la sentencia, de que asociaciones de defensa del territorio se hacían ofertas para que lo dejasen estar, va a mejorar tu pueblo, os damos unas subvenciones, tal cual. Algunas se tiraron atrás y otras no nos tiramos atrás. Luego se ha visto que efectivamente había corrupción. En estos casos es muy normal que veamos a un lado las empresas, los corruptores o corruptos, las administraciones, la administración de justicia, y al otro lado estamos nosotros solitos, los ecologetas, peleando en los tribunales, peleando ante la administración, nosotros solitos. Bueno, en el caso de Castilla y León, el mayor caso de corrupción pasó también con la energía eólica. 75 millones en mordidas, 100 parques eólicos, 15 imputados. En el caso de las eólicos y las fotovoltaicas es un sector que se da al pelotazo, que es muy proclive a que haya pelotazos. Es decir, tú tienes una empresa de ingeniería, diseñas un parque eólico, un parque fotovoltaico y lo proyectas, buscas los terrenos, la ley te la han dejado fácil para empezar a hacerlo así, tú lo apruebas y ya cuando tienes la aprobación puedes terminar de construirlo, que te van a dar el dinero, o puedes venderlo. Entonces has dado un pelotazo. Y para dar el pelotazo, bueno, pues hay veces que si repartes unos sobres por ahí, el pelotazo te sale seguro. Entonces estos casos que vemos son casos de pelotazos, ¿no? Por ejemplo, Forestalia. Forestalia, el caso del clúster del Maestrazgo, hubo una oposición de asociaciones de defensa del territorio, eso afectaba a zonas de la Red Natura 2000, una barbaridad, el Ministerio lo tiró adelante. Después sí que hay que decir que hay un partido político que se sumó a la oposición, que era Teruel existe, Guaragón existe, alguien tiene que haber que se preocupe. Luego los votantes no se lo han agradecido. Hubo algún partido político que no voy a nombrar para no darle publicidad, que venía a decir por ahí, es que los ecologetas, ¿dónde están los ecologetas? Bueno, pues presentando recursos frente a eso mientras tú apruebas leyes que lo favorecen. Y aquí en el caso del clúster del Maestrazgo había un funcionario corrupto que recibía mordidas para que Forestalia diese el pelotazo, que luego lo vendió a un fondo danés y se sacó un dinero importante. Luego lo vemos en los tribunales, casos un tanto dolientes, ¿no? Por ejemplo, en Galicia, la mayoría de los tribunales superiores de justicia, lo digo yo que lo veo, tienen un sentir conservador, un sentir pro empresa, donde no somos los más simpáticos. Castilla y León a veces es un tribunal, sensible, también hay que decirlo. Pero en Galicia era muy sensible y había una sección
que estaba presidida por un magistrado que había sido el portavoz de una organización política de izquierdas, de Marea. Entonces tenía unas resoluciones que en el ámbito de renovables no eran muy favorables a estos negocios. Recibieron críticas del sector renovable, de las asociaciones empresariales y bueno, entonces en cuanto cambiaron de presidente al TSJ, lo primero que hizo en la lista, quitar a estos magistrados. Entonces los quitaron de esta sección que veía los recursos de renovables y los llevaron a otra. Esto lo está estudiando Fiscalía, no es muy presentable, pero es lo que se ha realizado. Entonces, pelotazos de esos hay. Puedo contar no muy lejos, y eso pone en valor también, por ejemplo, a ANAV, en el Valle de Ayora. No voy a decirlo porque lo que he dicho anteriormente. Alguien puede corromper por ahí y ser corrupto y no le va a pasar nada, pero si yo lo digo voy a acabar con una querella, por lo tanto me voy a resguardar, ¿no? Pero ANAV está recurriendo muchos parques fotovoltaicos por ahí y bueno, pues les llegó una propuesta de que se retirasen, de cambio les daban una módica cifra. Empezaron por 250.000 euros y acabó en $500.000 de euros. Ahí había un pelotazo de por medio, entonces les costaba vender la planta si tenía un procedimiento judicial. Evidentemente ANAV dijo que no hubo debate, dijo que para nada, que ellos no aceptaban dinero por esas cosas. Luego el tribunal le dio la razón, pero nos puede entrar la duda si habían habido sobres antes o después. Ya el que corrompe o el que intenta corromper a una asociación ecologista quizá lo haya intentado antes con unas administraciones o posteriormente con otras personas, ¿no? Eso nunca lo sabemos. Para que veáis que esto no está tan lejos, igual que en la planta solar fotovoltaica de aquí de Almansa, alguien dio un pelotazo y luego se lo vendió a una empresa saudí. La ley pone algunas limitaciones, pero bueno, no se puede poner puertas al campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está el sistema de hitos, que lo que intenta evitar es eso. Había gente que ya directamente es que no hacía ni el proyecto. Compraba una conexión, un enganche a red, y entonces luego lo retenía y se lo vendía ya o bien a la empresa de ingeniería o bien a la empresa. Entonces dijeron, no, tú como tienes un enganche a red y en un plazo tienes que aprobar el proyecto, en un plazo tienes que tener la declaración de impacto ambiental, en otro plazo la autorización administrativa previa y me pones una aval y si no cumples te lo quito. ¿Qué está pasando? Que muchas se están echando atrás y no están quitando la aval. Y nosotros decimos, oiga usted, quítale la aval, que aquí en Almansa lo hemos pedido. Quítale usted la aval, ya que ha desistido, no lo ha hecho y nada, no nos contestan, nos llegan a decir usted no está legitimado, o sea que están defendiendo a la empresa sin ningún tipo de rubor ni de vergüenza. Bueno, hay una petición generalizada en España, la legislación a veces va con olas arriba y abajo, entonces no digo que los casos de aquí sean casos de corrupción, pero cuando alguien te dice hay que quitar controles, bueno, muchas veces enmascara, yo quiero poder dar un sobre sin que pase nada, ¿no? La semana pasada Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, se quejaba, dice, cada vez hay más gente que se opone a las infraestructuras y tramitar los procesos es un suplicio. Entonces venía a solicitar que por favor se redujesen los trámites, que es lo que se está haciendo con los eólicos y fotovoltaicos, que reducir los plazos para oponerte, reducir los trámites, y así tienes que ver un procedimiento, un proyecto de un montón de páginas, lo tienes que ver en vez de en un mes, que lo tengas que ver en 15 días, que los vemos los de siempre, ¿no? Hay otros artículos, la burocracia, el freno invisible de la transición energética. Bueno, pues si vas a poner a 100 hectáreas de solar fotovoltaica, vamos a hacer un pequeño estudio, ¿no? Que para eso está la ley, no vamos a hacer una barbaridad. Bueno, pues la línea ahora va por ahí. Pero muchas veces, cuando se dice lo que quiere decir es, bueno, vamos a poner las cosas fáciles para que haya de esto, porque al final estamos los que nos quejamos siempre, que algunos estáis aquí, y que estamos diciendo, oiga, esto no huele muy bien, ¿no? Porque hace poco alegábamos a una instalación solar en Moixent, de donde vengo siendo yo, y la empresa decía, no, si es que esto es suelo rústico normal, pero luego veías el plan general y era suelo protegido. Entonces te intentan engañar y bueno, vas
vas intentando alegar y dar razones cuando no es la administración, no son los jueces, no son los partidos políticos, somos las asociaciones de defensa del territorio. Por eso sí que quiero hacer una reivindicación de las asociaciones que estamos defendiendo el medio ambiente. Estamos realizando una actuación muy importante y como consecuencia de estas estamos sufriendo bulos, ataques y rechazos. No creo que haya sector que reciba tantos bulos y tantos bulos tan burdos como las asociaciones de defensa del medio ambiente. ¿Que hay un incendio? Es que las cabras no pueden salir al campo porque lo prohíben los ecologistas. No hay ninguna ley que lo prohíba. La ley de montes se aprobó gobernando Aznar y si tú buscas no lo prohíbe. Sí que nosotros hicimos la estadística y el número de explotaciones de extensivo ha ido bajando y las licitaciones quedan desiertas. No hay nadie que opte para llevar el ganado al monte. Sale más barato tenerlo estabulado y al final vamos al mercado Naval Consum, cogemos una bandeja y ya está, en vez de ir a la carnicería, que sí que comprará este tipo de carne, ¿no? Ese por poner un ejemplo de bulo, ¿no? Como pueden decir que no se puede limpiar. Mira, limpiar entre comillas, que no me gusta nada ese término, ahí tienen toda la razón, pero hacer un desbroce te cuesta 2.000 euros por hectárea. No sé qué en Almansa, pero en Moixent una hectárea de terreno forestal te cuesta 700 euros. Entonces a un propietario de terreno forestal le dices tienes que gastarte 2.000 euros en desbrozar tu terreno y te va a enviar a paseo, ¿no? Porque no se puede gastar el triple de lo que cuesta su terreno, ¿no? Esos son bulos burdos. Nosotros hemos llegado a tener, nuestra asociación es valenciana y con la DANA, pues si la DANA fue el día 28, el día 1 de marzo ya un partido político de cuyo nombre no quiero acordarme ya estaba repartiendo bulos por la población diciendo que la culpa de la DANA eran unas presas que no se habían hecho y de las cañas, ¿no? Algo totalmente ilógico, que las cañas estaban protegidas. Decían, las cañas no están protegidas, no nos gustan, pero tampoco nos gusta el que dejen un río como una cañería, porque eso no es naturaleza. Pero, por supuesto, con falsedades. Lo hemos denunciado y, por supuesto, no lo han archivado. Entonces, bueno, esto debería generar debate. Debería generar debate en la sociedad, debería generar debate en el municipio. Espero que entre los que no conozca haya algún responsable municipal y pueda recoger. Hay muchos municipios en la Comunidad Valenciana que, por ejemplo, están limitando las instalaciones fotovoltaicas. Otras no, pero hay muchas que están limitando las instalaciones fotovoltaicas.